Mi nombre es Milerna Rodríguez y voy a presentar los cambios políticos que ha habido desde el Porfiriato, la Revolución Mexicana y el mandato de Miguel Alemán. Iniciamos con el Porfiriato, que fue el régimen dictatorial que llevó el presidente Porfirio Díaz. Porfirio Díaz inició en el poder desde 1876 a 1911. El pueblo mexicano no estaba a favor de su presidencia, ya que había bastante desigualdad social de los políticos hacia la gente humilde. Porfirio Díaz prometía dejar el cargo, pero manipulaba los resultados para ser elegido nuevamente. En ese entonces, el 90% de los mexicanos era de clase baja. Entre ellos había campesinos y obreros. En 1908, Porfirio Díaz anuncia su salida del poder. Francisco Ignacio Madero se postula como candidato para presidente con su lema "Sufragio efectivo, no reelección". En abril de 1910, Madero es elegido como presidente y en julio de ese mismo año es aprehendido en Monterrey por porfiristas y es encarcelado. Durante el encarcelamiento, Porfirio Díaz aprovecha y declara su triunfo en las elecciones. En octubre de 1910, Madero sale de la cárcel y proclama el Plan de San Luis Potosí. El 6 de noviembre de 1910, Madero convoca el levantamiento de armas contra la dictadura de Porfirio Díaz y establecer elecciones libres y democráticas. El 20 de noviembre de ese mismo año, el levantamiento contra Porfirio Díaz es encabezado por Pancho Villa y Emiliano Zapata. Ante la rebelión del pueblo, Porfirio Díaz fue consciente de que su poder lentamente caía y que no podría continuar más. En mayo de 1911, Porfirio Díaz y Madero firman el Tratado de Paz, más conocido como el Tratado de Ciudad Juárez. El 25 de mayo de 1911, Porfirio Díaz renuncia a la presidencia y en 1915 muere en Francia. El 7 de junio de 1911, Francisco Ignacio y Madero hace su entrada triunfal en la CDMX, dando final al porfiriato. Madero en el poder. Madero decidió disolver el ejército revolucionario, mas no cumple con la reforma agraria. En noviembre de 1911, Emiliano Zapata proclama el Plan de Ayala contra Madero por incumplir sus promesas y causar más desigualdad en la sociedad mexicana. El Plan de Ayala consistía en derrocar el gobierno contra Madero, que la reforma agraria sea controlada por campesinos, la expropiación de tierras y la igualdad ante la ley entre indígenas y mestizos. El 9 de febrero de 1913 fue el enfrentamiento sangriento de 10 días, que se le llamó Decena Trágica. El enfrentamiento fue de Emiliano Zapata, Pancho Villa, contra Madero. El 19 de febrero de 1913, Madero renuncia a la presidencia y fue precedido por Victoriano Huerta. Álvaro Obregón junto con Venustiano Carranza lucharon contra el gobierno de Huerta. En enero de 1915, Carranza establece su propio gobierno en Veracruz. Expide su ley agraria y reconoce el trabajo agrarista. Restituye las tierras de sus pueblos y que fueran de manos mexicanas nuevamente. La Ciudad de México es ocupada por fuerzas de Pancho Villa y Emiliano Zapata, provocando la renuncia de Eulalio Gutiérrez. Álvaro Obregón se enfrenta y derrota a Pancho Villa en la batalla de Celaya, otorgando el triunfo definitivo a Carranza. El 2 de febrero de 1917 se promulga la Constitución mexicana y el país se divide en 27 estados, un distrito federal y 3 territorios. A continuación voy a decir las contribuciones que hizo cada presidente de México desde 1920 hasta 1952. El primero es Álvaro Obregón. Álvaro Obregón llega al poder en 1920. Las aportaciones que hizo fue el Tratado de Bucareli en 1923, la creación de la SEP en 1921, el impulso a la educación con José Vasconcelos, la alianza con la CROM, la tradición el 1 de diciembre y el muralismo. Álvaro Obregón apoya la candidatura de Plutarco Elías Calles para las elecciones de 1924. Calles tuvo que afrontar y derrotar la rebelión de Adolfo de la Huerta. Sus aportaciones fueron el
crear la primera línea aérea en México, la creación del Banco Nacional Agrícola. En la presidencia de Plutarco Elías Calles ocurrió la Guerra Cristera de 1926 a 1929. Después entra el Maximato. Álvaro Obregón regresa a la política, gana las elecciones de 1928 y se reelecciona para otro periodo de 4 años. Durante uno de sus festejos fue asesinado y el Congreso designó como presidente interino a Emilio Portes Gil. Portes Gil es el siguiente presidente de México, de 1928 a 1930. En su mandato estuvo la Gran Depresión, fin de la Guerra Cristera, 1929. El siguiente es Pascual Ortiz, de 1930 a 1932. En 1932, Ortiz renuncia a su cargo por falta de libertad para ejercerlo. El siguiente es Abelardo Rodríguez, de 1932 a 1934. El establecimiento del salario mínimo. El siguiente presidente es Lázaro Cárdenas. Cárdenas condenó a Calles al exilio en Estados Unidos y así eliminó al Maximato y al callismo. A continuación, todas las aportaciones de Lázaro Cárdenas. El siguiente es Miguel Ávila Camacho. La creación de la Secretaría de Trabajo de 1941. La creación del IMSS en 1943. Transformación del PRN al PRI. El siguiente es Miguel Alemán. 1946 a 1952. La creación de la ciudad universitaria, el crecimiento urbano. Con esto doy finalizado mi tema y muchísimas gracias por escucharme y ponerme atención.